Señal directa. Como siempre es un gusto saludar y escuchar a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Podemos identificar dos reacciones del presidente de la República cuando enfrenta los problemas. Una tiene que ver con recurrir a la Secretaría de la Defensa Nacional. La otra es echar mano del erario para repartir dinero a las personas. Y si alguno de los asuntos que atañen a sus atribuciones e investidura no puede ser referido al ejército o resuelto con dádivas, lo deja pasar. Perdón, entonces en verdad son tres reacciones a las que recurre, o mejor, las que como tic nervioso afloran de su ser presidencial. Que la nación necesita contratar choferes para las pipas que trasladarán combustible, fácil. Que los aspirantes se presenten en las oficinas de la Sedena. Que por decisión del primer mandatario se construirán nuevas pistas en la terminal de Santa Lucía para subsanar la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es misión para el ejército. ¿Y quién administrará ese aeropuerto una vez que sea complemento del que actualmente opera en la Ciudad de México? Fácil, la Sedena. La Guardia Nacional, que está en veremos en la Cámara de Senadores, necesitará recursos para entrar en operación. Que la Sedena se encargue de edificar viviendas en la Ciudad de México, en terrenos que le pertenecen, y que las utilidades se empleen para equipar a la Guardia. La cosa se puso fea en Baja California, más de 400 asesinatos en 2 meses y un clima de inseguridad intolerable. Que las Fuerzas Armadas entren al quite, como ya lo hacen en 17 regiones identificadas como muy violentas por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2 de ellas en Jalisco. Que hay que vigilar los ductos de Pemex, las instalaciones de la petrolera y hasta distribuir combustible. Exacto. ¿Quién más? Las Fuerzas Armadas. Y para que no haya suspicacias sobre la identidad del verdadero mandamás, el sábado anterior el general secretario Luis Crescencio Sandoval refrendó su lealtad y la del cuerpo armado que sigue sus órdenes al comandante en jefe, el presidente de la República. ¿Era necesario? Y pensar que nos tiene preocupados la militarización de México encarnada en la Guardia Nacional. Dentro de unos meses podremos decir, como hace 20 años con Pemex, el ejército en mi casa, en la oficina, en el closet. Pero no podemos afirmar que la recurrencia a las Fuerzas Armadas sea una política pública uniforme. En Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron tramos de una vía de ferrocarril muy importante para mover mercancías y el presidente, curiosamente, no recurrió a los de uniforme verde olivo, pues dijo que no reprimiría y prefirió interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Instruyó al jurídico de la presidencia para que lo hiciera, para que la comisión le dijera qué podían hacer para solucionar el bloqueo. Claro, la comisión respondió que solo tiene atribuciones para conocer actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos. Ah, qué caray ha de haber respondido el presidente. ¿Ahora qué hacemos? Por supuesto, el presidente no dijo eso. Desde antes sabía que apelar desde el Ejecutivo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos era improcedente. En cambio, no lo sería atender con la Policía Federal la ilegalidad, o si no esta, que no le merece tanta confianza, si es consecuente como en Tijuana, Tlajomulco o Tlaquepaque, con las Fuerzas Armadas. No cabe duda, los designios del señor presidente son inescrutables. Los días recientes, hoy, el tema ha sido el dinero para las estancias infantiles. Andrés Manuel López Obrador dijo haber descubierto una trama de corrupción, por lo que decidió ya no pasar a las tales estancias los recursos con los que el gobierno nacional apoyaba a muchas familias, no pocas encabezadas por mujeres, que de ese modo podían dejar, con un pago módico, a sus hijos, mientras ellas, y los padres en muchos casos, trabajan. Ahora la idea es dar los recursos directamente a las y a los beneficiarios. Con dinero, pero sin las estancias, el problema será el mismo que cuando el plan nació en el gobierno de Fox. ¿En dónde dejar a las niñas, a los niños? Aunque no presionemos mucho, porque el presidente podría habilitar cuarteles para recibir infantes. Y ya encarrerados, supongamos que su programa Jóvenes con Futuro no prende, que no son tantas las empresas que se registran para admitir aprendices pagados por el gobierno.
Una salida podría ser que estos se enrolaran en actividades propuestas por el Ejército y la Marina, instancias a las que no les vendría mal el dinerito y, según el dilema que gusta de presentar el presidente, ¿qué preferimos? Jóvenes, hombres y mujeres, desquacerados o como parte de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas. Pero si esta propuesta no goza de consenso, que los empleen en la construcción del Tren Maya, de la termoeléctrica en Morelos o de la refinería en Tabasco, previa capacitación en algún campo militar en los que, por lo visto, saben de todo. Es evidente, todo lo anterior es puro sarcasmo, al que es sano apelar hoy que la realidad política luce tan otra cosa, y sin juzgar aún, por lo pronto nomás parece otra cosa, todavía no enteramente buena o mala. Mirarla sarcásticamente puede provocar la reflexión. Las razones que montaron a López Obrador en la silla del águila son claras y su concepto de país acarreó el clamor popular hacia él que no ha hecho sino crecer. Pero no confundamos el favor masivo de la gente con infalibilidad. El presidente no es perfecto. En torno a su gestión hay una multitud de indicadores para evaluar sus dichos y hechos, desde los económicos hasta los sociales, como la inseguridad pública, la confianza en las instituciones, pobreza, desigualdad, injusticia y la gran cantidad de grupos vulnerables que no pueden ejercer sus derechos. Así, no es un secreto que hay instituciones en el país que funcionan. Muchas dan tumbos, algunas lo hacen a pesar de la corrupción, pero rinden servicios que benefician a personas concretas. Sin duda el Ejército y la Marina, también el IMSS, el ISSSTE, la SEP, las estancias infantiles, policías locales y otras más. Y tal como al presidente no se le ocurriría meter en la cuarta transformación a las Fuerzas Armadas, tampoco importunarlas con el pétalo de una rosa, lo que las demás necesitan es una evaluación honesta, como la que su gobierno sí podría encomendar, para no únicamente dejarles caer la bola demoledora atenido a sus manías personales y luego a ver qué pasa. La noción de comenzar de cero, indiscriminadamente, va en perjuicio directo de mucha gente que ya padece las consecuencias. Aunque, lo sabemos, este mensaje no es para el presidente. Hay que ser humildes. Es para nosotros. Ojalá no olvidemos que confiar, por mera inercia, en que el líder nunca falla, siempre nos ha acarreado problemas más hondos que los que queríamos remediar. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por este comentario. Y bueno, recordar también, Augusto, que recientemente se han publicado algunas encuestas donde la popularidad del mandatario ha alcanzado niveles, dicen los encuestadores, que no se veían desde los años de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, sabíamos cómo se daban esas popularidades en aquellas épocas. Lo refiero por esto que has venido tú enumerando. Aún con estas observaciones, el mandatario continúa en niveles muy importantes de popularidad entre los mexicanos, de acuerdo a estas encuestas. Sí, yo me atrevería a ir más lejos. Yo pienso que no habíamos tenido un presidente con semejante arraigo entre la gente, así como desde Lázaro Cárdenas. En el caso de Carlos Salinas de Gortari sabemos que jugaron otros factores, que ellos eran muy buenos para usar este tipo de información para apuntalar su proyecto, pero aquí estamos viendo una real y sana medición de los indicadores que hablan de cuánto el presidente pesa en el ánimo popular, y eso no es una mala noticia si lo usa para los cambios que sí le urgen al país, si lo usa para empujar el combate a la corrupción y la muda de esta clase económica que ha tenido en control al país. Si por otro lado solo sirve para refrendar su voluntad personal para hacer las cosas como él cree que deben ser hechas, me parece que será perder un capital social como nunca se había visto. Y bueno, también hay una parte que lo estamos viviendo no nada más a escala federal, sino también a escala estatal, que mencionas acerca de qué pasa en este inter mientras nos acomodamos, ¿no? Todas las cosas que están dejando de funcionar. Sí, no podemos, la verdad es que el país no es la 14 o la 15 o la 16 economía del mundo, según a quien queramos leer,
simplemente porque teníamos malos gobiernos. Hay cosas que sí han funcionado, cosas que operan bien, que nos tienen como una cultura muy potente, con gente muy trabajadora que hace las cosas. Pensar que hay que partir de cero, tirar todas las fichas sobre la mesa y recomenzar, provoca lo que ya vemos en muchas partes: incomodidad de las personas, adultos mayores que no reciben a tiempo los beneficios que ya fluían sin mayor complejidad. Ahora el asunto de las estancias infantiles, la huelga en la Universidad Autónoma de la UAM, la Autónoma Metropolitana, los La de problemas en Semarnat, que arranca ayer. Semarnat, que hicieron paros en el SAT, etcétera. Me parece que se puede lograr un cambio profundo, modulado, y no violentar lo que ya de por sí funciona y que solo necesitaba algunos ajustes. Muy bien, pues muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, gracias a ustedes. Buenos días a todas. Buenos días.